Frente a frente. Nosotros tenemos un esquema de diplomacia económica donde a través de más de 20 consejerías económicas estamos promoviendo las inversiones en el exterior de países para que vengan a invertir hacia El Salvador, de empresas internacionales de renombre. Este año la canciller estuvo inaugurando las nuevas embajadas de El Salvador en el mundo. Ahora tenemos embajada Turquía, Singapur. Tenemos también en Vietnam, en Noruega, en Portugal, que son destinos fundamentales para nosotros. También es importante decir que esta administración, bajo el liderazgo del presidente Bukele, inauguró su primera embajada en África. Nosotros no teníamos embajada en África. El Salvador firmó su memorándum de consultas políticas con toda la Unión Europea. Y esto es básicamente qué es lo que va a ir rigiendo la hoja de ruta, no solo en temas políticos, sino también en temas económicos y de cooperación, que para nosotros es fundamental. No muchos países tienen este tipo de memorándums. Es importante mencionar esto también porque eso ha sido una negociación diplomática de más de un año con la Unión Europea. Y pues el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pues dijo que se había tomado esta decisión porque realmente ven en El Salvador un socio. Esta administración también abrió su embajada en Bruselas a inicios de la gestión del presidente Bukele, precisamente para ver únicamente relación con la Unión Europea. Así es que ha sido trabajo arduo. La plena negociación de eso tiene alrededor de un año, pero se venía conversando de hace 2 años atrás, que ya fue anunciado por el representante de la Unión Europea aquí en El Salvador y ayer por la ministra Hayem, que ellos nos van a estar apoyando con financiamiento para grandes proyectos de país, como el metro y el tren, que para nosotros son 2 proyectos estratégicos. Y conversando con el representante de la Unión Europea acá, yo le decía, mire, para nosotros también es importante, aparte del financiamiento, también ese apoyo de la Unión Europea, porque el tren es un proyecto de integración. El tren no solo es para El Salvador, sino que la perspectiva es conectarnos con Guatemala y México posteriormente. Hace un mes más o menos estuvimos firmando un memorándum con ALS Aviation, que quieren abrir una ruta directa desde El Salvador hacia Bélgica. Estamos trabajando en ese sentido. Eso es bueno. Yo ahí estaba leyendo algunos comentarios en redes que decían, bueno, pero ¿quién va a Bélgica? Yo creo que hay que tener una visión un poco más amplia. Hoy por hoy solo tenemos la conexión con Iberia a Madrid. Y tenemos que buscar más lazos de conexión para mejorar el turismo y para mejorar las inversiones. Y los precios también, natural. Los precios, exactamente. Y sobre todo cuando se trata de conexiones directas, porque sí se tiene con Iberia. Pero la competencia siempre es buena en estos casos. Exactamente. Es un TLC básicamente con la Unión Europea. TLC. Con casi las mismas características arancelarias que se tiene con los Estados Unidos y con otras naciones. Sí, y creo que también tiene este pilar fundamental en el que, a diferencia del TLC que se tiene con Estados Unidos y negociaciones anteriores a ese, es que este tiene una visión un poco más integral. Decidimos hacer esta apertura en Portugal. Ahí vemos muchas oportunidades, pero lo que más estamos trabajando en este momento es la orientación hacia el mar. Portugal tiene una política de orientación al mar y El Salvador está queriendo dar pasos significativos. Por eso, como sabe, pues ahora es la Fuerza Armada la que ve el tema marítimo y para nosotros pues es fundamental desarrollar también esa economía azul. Nosotros queremos tener una visión hacia África. Hay países que, África yo creo que es un continente que es un poco estigmatizado en el imaginario público y si bien es cierto, sí es un continente que tiene muchos retos, hay países que tienen muchos retos, muchas carencias, hay países también que están despuntando y con los cuales queremos tener más acercamientos. Tal es el caso de Sudáfrica, Etiopía y Kenia. Con ellos pues estamos ya viendo la apertura de embajadas, si no es antes de finalizar este año, porque es una inversión, pues sería el siguiente año y nos queremos también acercar a otros destinos de ese continente. Sí, Singapur es un referente para nosotros. Es un referente de desarrollo económico. De desarrollo económico. Entonces, nada menos hoy temprano amanecí hablando con nuestro embajador en Singapur porque vamos a ver un tema. Singapur le ha ido ganando espacio al mar y siempre ha tenido un reto con el agua potable. Entonces, vamos a buscar una cooperación con ellos para la Autoridad Salvadoreña del Agua también,
para ver un poco más ese aprovechamiento. Plantas potabilizadoras. Puede ser. Consultarle cómo van los avances del proyecto del ferry Ruta del Bicentenario y de qué manera beneficiaría esto a nuestro país. Saludos y aprovecho para felicitar a la viceministra por este trabajo que se está realizando. Gracias. Ayer estuvimos pues hablando no solo de los avances, sino también dando tareas puntuales para llegar a la meta de poderlo tener funcionando en un futuro muy cercano. El ferry sigue siendo un sueño, pero ¿habrá oportunidad de ver una luz al final del túnel? Yo creo que ya viene la luz. Ok, qué bueno. David Sepúlveda, mi papá vive en Noruega y desea votar en las próximas elecciones. ¿Qué pasos debe seguir? Esto yo sé que no tiene nada que ver con los temas económicos que estamos hablando, pero como va a ser para algunos salvadoreños en el exterior presencial, Sí. en las embajadas, Noruega sí va a estar habilitada. Todavía no se ha definido por el Tribunal Supremo Electoral cuáles van a ser las sedes. Okay. Nosotros hemos puesto a disposición toda nuestra red de embajadas y consulados, pero ellos toman la decisión. En cuanto lo tengamos, con mucho gusto lo vamos a estar anunciando para que nuestra diáspora pueda tener la información a la mano. Debo entender que ya fue presentado también algunos empresas y Sí. personas interesadas en Sí. este transporte directo entre Costa Sí. Rica y El Salvador. Tuvimos una reunión la semana antepasada con ellos, estuve participando personalmente, estuvo la ministra de Economía, el presidente de CEPA, porque este proyecto no va a tener futuro si no es de la mano con el sector privado. Sí. Entonces, para nosotros era importante, aparte de presentárselos, escuchar sus dudas, sus demandas, sus recomendaciones y que también haya una negociación entre el sector privado salvadoreño y el sector privado costarricense. Es importante decir que la integración centroamericana no solo es El Salvador, son muchos países. Sí. Entonces, El Salvador está haciendo su lucha. Hemos sentido el apoyo de otros países, todavía hay algunos países que se resisten, pero nosotros estamos en la presidencia pro tempore tomándonos en serio este llamado a la unión. Este sismo ha venido, digamos que ha venido a sobreactivar al sistema. Estamos todos dispuestos a la operatividad en este momento. Y bueno, haciendo todavía algunas acciones que son de, digamos, de estricto cumplimiento cada vez que se materializa la amenaza sísmica. Los lesionados, Okay. se había manejado uno inicialmente, se había manejado una persona inicialmente, pero luego pues fue descartada, ¿verdad? Digamos que lo más crítico que tuvimos en algún momento fue personas atrapadas en ascensores. Cada vez que tenemos un sismo muy importante, centramos la atención en, digamos, en 3 zonas muy importantes del país. Número 1, la costa, por la probabilidad de ocurrencia de un tsunami. La segunda zona del país a la que le prestamos muchísima atención es toda la zona de las cordilleras. Y en este caso, la cordillera donde se centra Mercedes Umaña, Berlín, Alegría, Santiago de María. ¿Cómo no? Uh-huh. Exacto, en ese sentido. De hecho, tuvimos por ahí, un día más adelante de repente hablamos, tuvimos unos pequeños derrumbes. Nos preocupa mucho toda la infraestructura que pasa más allá de 100, 120 años, 60, 70, 80 años. Entonces, justamente por eso es que una vez tenemos la materialización nuevamente de la amenaza sísmica, nos vamos al terreno, hay que evaluar, hay que verificar la infraestructura. Sí hay daños en algunas viviendas y construcciones, tengo entendido. Efectivamente. Allá en Usulután sobre todo. Hemos tenido en Usulután, hemos tenido también en San Salvador, en San Miguel y en Morazán. Particularmente diría yo que los más complejos fueron Usulután. Sin ánimo de adelantarme, mire, una de las cosas que hemos venido valorando, yo creo que hay que decirlo, el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por adelantarse a los hechos. Los planes en principio buscamos que se hagan a partir de condiciones evaluadas, de situaciones reales y, por ejemplo, ahora resulta que en la mayoría de los periodos vacacionales hay personas que están viniendo al país. Hay que recordar que el clima de seguridad que ahora vivimos es propicio para tener una cantidad muy, pero muy importante de turistas. No necesariamente va a empezar el 1 de agosto. Probablemente vamos a empezarlo antes. De hecho, sí, lo vamos a empezar antes, justamente para prever que 2 o 3 días antes de que se dé el pitazo inicial de la vacación, ya tenemos turistas, las playas ya las tenemos abarrotadas.
Frente a Frente.